Te cuento el primer resultado sorprendente que tuve activando la capacidad de mi subconsciente. Esta experiencia me dio una intensa motivación para comenzar un gran viaje que duraría 3 décadas dedicándome a la investigación del funcionamiento de nuestro subconsciente. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? Voy a contarte la primera experiencia evidente de la capacidad del subconsciente, la primera experiencia evidente que yo tuve, y que además fue una experiencia muy sorprendente que tuve allá a fines del año 1992. El resultado no cambió drásticamente mi vida, no cambió radicalmente mi vida, no fue algo muy trascendente en cuanto al resultado que obtuve. Sin embargo, la manera como sucedió, tan mágica, tan sorprendente, sí me impresionó. Siempre yo le digo a las personas que es muy útil que cuando comenzamos a entender el funcionamiento del subconsciente, cuando empezamos a comprender esta capacidad tan impresionante que tenemos a nivel subconsciente, es muy útil que tengamos alguna experiencia, aunque sea no muy trascendente en cuanto al resultado de aquello de lo que se trata, aunque no nos cambie la vida, pero que tengamos alguna experiencia de esas que son muy mágicas, muy sorprendentes, muy inusuales, que nos sorprenda al grado de que nos quedemos impresionados. ¡Guau! ¡Qué impresionante esta capacidad que tengo! Y que se ve manifestada de pronto en la forma en que se da un resultado una vez que hemos activado la capacidad del subconsciente con algún método sencillo. Porque cuando tenemos esa experiencia, eso nos da mucha emoción, nos ayuda a darnos cuenta de que sí, ahí dentro de nosotros hay una gran capacidad y eso nos motiva para que la utilicemos, para que aprendamos más, para que pongamos en práctica métodos sencillos para activar esa capacidad. Entonces, siempre es muy significativo tener alguna experiencia de este tipo. Y yo la tuve a fines de 1992. Y de ahí fue muy significativa para comenzar este gran viaje con la investigación del subconsciente los siguientes 30 años. Te cuento un poco. Compré el primer libro que hablaba sobre algo de las capacidades mentales. Lo compré en marzo de 1990, el libro Visualización Creativa de Shakti Gawain. Ya en el audio 0011, el audio anterior, mencioné un poco que durante los primeros meses no tuve ningún avance, no vi ningún resultado y que enfrenté un choque entre mis creencias religiosas y lo que el libro hablaba de la capacidad que tenemos para hacer cambios en nuestra vida. Pero en 1991, al siguiente año, tuve una experiencia también muy significativa que me llevó a hacer grandes cambios en mis creencias religiosas. Así que en 1992 yo seguí con cierta constancia aplicando los métodos principales de este libro, que son el método de visualización y el método de las afirmaciones. Sin embargo, durante esos años, 1990, 1991 y 1992, no vi ninguna evidencia, no tuve ningún resultado donde yo pudiera atribuirlo a que estaba aplicando esos métodos. Quizás en un inicio pues no tuve la constancia, no tenía claridad de cómo aprovechar esos métodos, pasé por esa etapa de mucho conflicto religioso. El caso es que pasaron 3 años prácticamente, esos 3 años, donde yo todavía no veía ninguna evidencia, ningún resultado, y quizás si no hubiera yo tenido algún resultado como este que te voy a compartir, quizás hubiera abandonado en algún momento
esta práctica de la visualización y las afirmaciones, y me habría quedado con la idea de que, pues no servía, no era cierto, no funciona así la mente, no se puede, y lo hubiera abandonado y hubiera quedado simplemente ahí como algún recuerdo muerto en mi vida que no fue trascendente. Pero resulta que sí tuve una experiencia muy, muy significativa a fines de 1992, y esa experiencia fue la que me impulsó a entrar más de lleno a la comprensión de estas capacidades, y que más adelante fui entendiendo como lo que es todo el funcionamiento del subconsciente. Bueno, te cuento que allá a fines de 1992, quizás por el mes de noviembre, yo estaba impartiendo sesiones de ejercicios aeróbicos en un gimnasio. Yo había comenzado con, en ese tiempo estaban muy de moda los ejercicios aeróbicos, así con música, con movimientos continuos, en un área abierto, digamos, en un salón, en los gimnasios. Entonces yo, que siempre me gustaba hacer ejercicio, en algún momento me invitaron a participar, me capacité, tomé cursos y me certifiqué como instructor, y yo impartía sesiones de ejercicios aeróbicos. Y en algún momento, en ese año 1992, me traspasaron un local aquí en la ciudad de Guanajuato, un local donde yo tenía el espacio para dar ese tipo de sesiones de ejercicios aeróbicos. Pero yo necesitaba un material que era como algunas colchonetas pequeñas de un material que fuera resistente, que fuera lavable y que fuera adecuado para que al final de una clase de ejercicios aeróbicos los participantes, que por lo general principalmente eran mujeres, la mayoría, a veces había algún hombre, pero principalmente mujeres, que los participantes y las participantes pudieran al final de la clase utilizar esas colchonetas para recostarse, para estar en el piso o sentarse en el piso para hacer algunos ejercicios de fortalecimiento muscular o de relajación para descansar después de la clase. Entonces yo necesitaba ese material, necesitaba colchonetas con ciertas características, cierto tamaño, para tenerlas ahí en ese lugar y poderlas utilizar al final de la clase. Entonces comencé a buscar esas colchonetas para adquirirlas. Aquí en la ciudad de Guanajuato no había muchos lugares en ese tiempo donde pudiera yo buscarlas, así que en la ciudad de Irapuato, que yo seguía teniendo allá mi familia y que por lo general los fines de semana siempre me trasladaba a la ciudad de Irapuato, comencé a buscar esos materiales, esas colchonetas. ¿Y dónde busqué? Pues donde mi mente consciente me indicaba que debería buscar. Obviamente no las iba a buscar en una carnicería ni en una papelería. Tenía que buscarlas donde hubiera algo relacionado con material para deportes. Entonces fui a muchas tiendas deportivas en la ciudad de Irapuato y no las encontré. Fui a algunas tiendas departamentales grandes donde había varias áreas y había algún área de deportes. Tampoco las encontré. También fui a la ciudad de León, que está cerca de aquí de Guanajuato y de Irapuato. Entonces yo me trasladé en 2 o 3 ocasiones a la ciudad de León. La ciudad de León siempre fue más grande que la ciudad de Irapuato y que de Guanajuato, entonces había más lugares donde buscar. Fui a distintas tiendas deportivas, a distintas tiendas departamentales, y no encontraba las colchonetas por ningún lado. Y ya habían pasado, no sé, quizás mes y medio en que yo las estaba buscando y no las encontraba. Un día, un sábado, estaba yo en la ciudad de Irapuato y iba yo caminando a lo largo de la avenida principal y me dirigía a la casa de un amigo. Era un sábado por la tarde. Entonces, me acordé de las afirmaciones de las que hablaba este libro de visualización creativa y decidí poner a prueba las afirmaciones. Entonces, mientras yo caminaba por esa avenida, repetí mentalmente 3 o 4 veces, no más, repetí con toda tranquilidad, con toda calma, la siguiente afirmación. Encuentro las colchonetas que necesito para el gimnasio. Encuentro las colchonetas que necesito para el gimnasio. Encuentro las colchonetas que necesito para el gimnasio. Y lo solté
y dije, a ver qué pasa. Debo aquí señalar que yo realmente no lo creía. No lo creía. Lo quiero esto resaltar. Yo no lo creía porque ya tenía casi 3 años practicando con estos métodos, con la visualización, con las afirmaciones, y no había visto hasta ese momento absolutamente nada. Ningún resultado, ningún efecto. Entonces, realmente no lo creía. Pero, por otro lado, quería creerlo, quería que fuera real, porque yo leía el libro de visualización creativa, y era un libro, como es un libro sencillo, pequeño, y yo siempre he tenido el hábito de subrayar los libros, tenía subrayado todas las ideas que me parecían más importantes, y las releía, y las releía, y las releía, y me parecían totalmente congruentes, pero no había visto ningún resultado. Entonces, realmente, mi creencia, pues realmente no era fuerte mi creencia, no lo creí. Luego, no imaginé nada en ese momento, hablando de los 6 elementos activadores del subconsciente, solamente fueron las palabras. No hubo alguna emoción en particular, porque pues mi creencia era nula, entonces no tenía yo una expectativa, y no hubo gran repetición. Como digo, solamente lo hice 3 veces. Seguí caminando yo por la avenida principal, y llegué a la zona central de la ciudad, y iba yo cruzando por unas plazas, para dirigirme a la casa de un amigo que vivía en Irapuato, del otro lado de la zona central de la ciudad. Bueno, de pronto sucedió que yo iba caminando por una pequeña plaza, y junto a esa plaza había una tienda departamental muy grande, a la cual yo nunca en mi vida había entrado. Quiero también resaltar esto, nunca en mi vida había entrado en esa tienda departamental, aunque yo soy originario de la ciudad de Irapuato. Ahí nací, ahí crecí, estuve toda mi infancia, adolescencia, juventud. Aproximadamente hasta los 18 años yo me trasladé a la ciudad de Guanajuato para estudiar la universidad, pero seguía los fines de semana estando en la ciudad de Irapuato, porque ahí estaban mi familia, mis padres, mis hermanos, mis amigos. Entonces, te cuento que en 1992, ya siendo yo un joven, de más de 20 años, 26 años tenía, por ahí, nunca había entrado en esa tienda departamental grande que estaba en el centro de la ciudad. Nunca en mi vida. Bueno, pues resulta que en este tiempo, esa tienda departamental que tiene su entrada, dando a una calle principal de la ciudad, en ese tiempo nada más, durante un tiempo, tuvo otra entrada por la parte trasera de la tienda que daba a esa plaza. Yo iba caminando por esa plaza cuando pasé junto a esa entrada, junto a esa puerta. Y de pronto yo iba tan distraído que, sin pensarlo, me metí a la tienda. Ya en otras experiencias que he mencionado o que compartiré a lo largo de todos estos temas que estoy compartiendo aquí en redes sociales, hablaré de cómo el subconsciente, y escucharás otras experiencias de cómo el subconsciente de pronto es como si asumiera el control de nuestra mente consciente, y de pronto estamos llevando a cabo alguna acción como si fuéramos robots, es decir, sin pensarlo, pero está dirigida por el subconsciente. Bien, pues resulta que yo, al ir caminando por ahí, por esa plaza, por detrás de esa gran tienda, y que ahí había en ese tiempo una puerta, distraídamente me metí a la tienda y seguí caminando hacia dentro de la tienda, y llegué hasta un lugar donde había escaleras. Y déjame decirte que, como yo nunca había entrado a esa tienda, no sabía que tenía sótano. Jamás había entrado en esa tienda y ni siquiera me imaginaba que esa tienda tenía un sótano. Tenía el piso de la planta baja, tenía un piso hacia arriba, y eso sí se veía afuera de la tienda, que era una tienda grande, tenía 2 pisos, pero yo no sabía que tenía sótano. Y al llegar directamente a las escaleras, yo seguí caminando y tomé la escalera que iba hacia abajo, hacia la parte del sótano. El piso central, la planta baja, estaba, pues había muchas secciones de ropa para niños, ropa para dama, etcétera.
Pero cuando llego yo a las escaleras y bajo al sótano, llego a la planta baja y justo en ese momento, esa tienda, justo cuando yo bajé al sótano, volteé a la parte izquierda donde yo bajé y ahí había una sección de deportes. Y en el piso, ahí a 1 metro de mí, donde yo bajé el sótano, estaba apilado un montón de colchonetas. Y eran exactamente del tamaño del material que yo necesitaba encontrar. Me quedé impresionado, me quedé sorprendidísimo, parado ahí frente a las colchonetas. En ese momento es como si de pronto hubiera yo tomado conciencia y hubiera vuelto a tener conciencia de mí mismo, porque de pronto, como te digo, entré a la tienda distraídamente y ahí fue como si despertara y viera las colchonetas y me quedé asombrado. No lo podía creer. Además, vi el precio de las colchonetas y me parecía un precio muy adecuado para ese tipo de material que yo necesitaba para las clases de los ejercicios aeróbicos. Entonces, bueno, pues mi sorpresa fue muy, muy grande. Salí de ahí, al día siguiente regresé, compré varias de las colchonetas, compré las que yo ocupaba. Pero los siguientes días reflexioné mucho sobre el suceso y cuanto más reflexionaba, más me impresionaba. En primer lugar, yo decía, qué asombroso que mi mente, yo en ese momento todavía no pensaba en términos de mente consciente y subconsciente. El libro de visualización creativa no hablaba del subconsciente, nada más hablaba de que era la capacidad de la mente. En ese momento yo dije, qué asombroso que mi mente me haya traído hasta aquí. Que yo me haya metido a esta tienda distraídamente sin ningún motivo. Que haya llegado al sótano, que ahí estaban esas colchonetas. Yo ya había buscado conscientemente en muchas tiendas, en muchos negocios de deportes, tanto en la ciudad de Irapuato, en la ciudad de León, y por más que había buscado durante varias semanas, no había encontrado lo que necesitaba. Y yo me preguntaba, ¿cómo era posible que yo, después de que hice esas afirmaciones, unos minutos después, porque entre el momento en que yo hice las afirmaciones las hice mentalmente. No las hice en voz alta, las hice mentalmente, las 3 afirmaciones de que encontraba las colchonetas, y transcurrieron aproximadamente, yo creo que unos 20 minutos, desde que las dije, cuando caminaba por la avenida, hasta que entré a esa tienda y llegué al sótano, las encontré. Entonces, para mí era muy, pero muy sorprendente, y me preguntaba cómo era posible algo así. ¿Cómo era posible que yo había dicho esas 3 afirmaciones y mi mente de alguna manera me había llevado hasta ahí? ¿Cómo era posible si además esa información no estaba en mi mente? Yo no sabía que existía ese sótano, no sabía que esa tienda pudiera tener un área de deportes, no sabía lo que vendían en esa tienda, jamás había entrado en esa tienda y por lo tanto desconocía todos los detalles, el sótano, desconocía que tenía un área de deportes y obviamente no sabía que ahí estaba exactamente lo que yo ocupaba. Eso me impresionó tanto que recuerdo que lo que pensé fue lo siguiente. Yo dije, esta capacidad es como una llave que si yo aprendo a utilizarla, me va a abrir muchas puertas en la vida. Exactamente eso fue lo que pensé después de esa experiencia. Y después de 30 años de toda esta gama, todas estas investigaciones sobre el funcionamiento del subconsciente, después de este gran viaje de 30 años, puedo decir que yo no me imaginaba todas las puertas que iba a abrir con esa llave, y esa llave era la capacidad de nuestro subconsciente, la capacidad del subconsciente con todas esas facultades que tiene nuestro subconsciente, con todas esas características, con esa forma de activarla que en ese momento todavía ni siquiera tenía yo clara los 6 elementos. Tardé tiempo en identificar los 6 elementos, pero
Pero esa fue mi reflexión en ese momento. Esto es como una llave que si yo aprendo a utilizarla, va a abrirme muchas puertas en la vida. Así que quedé tan impresionado que de ahí partió la idea de juntar a un grupo de mis alumnos de preparatoria y universidad, un grupo aproximadamente de 20, un poco más, entre 20 y 25 jóvenes que tenían edades entre 16, 17 años a 22 años la mayoría, que eran o habían sido alumnos de matemáticas, que yo les había impartido clases de matemáticas en algún momento, y que tenía yo contacto con ellos, entonces les invité y se conformó ese grupo, y a inicios de 1993, en enero de 1993, comencé el primer programa junto con ellos para empezar a aprender de manera más formal, más sistemática sobre esta capacidad que ya después fui entendiendo que se trataba del subconsciente, pero empecé ahí en enero de 1993. Cuando yo los invitaba, y una vez que arrancamos el programa, les dije, yo no sé nada de esto. Yo no desconozco completamente el funcionamiento de la mente, desconozco estas capacidades. Nada más les dije, vamos a utilizar este libro, era ese libro de visualización creativa, y había otro librito muy sencillo que también no hablaba de métodos, pero hablaba de algunas capacidades de la mente, que es un libro que se llama Por favor, sea feliz, de Andrew Matthews, que trae caricaturas. Esos dos libritos muy sencillos, les dije, van a ser nuestro libro de texto. Juntos vamos a aprender. Nos vamos a reunir, yo voy a ser el moderador, voy a coordinar, voy a organizar, pero voy a aprender junto con ustedes y ustedes juntos conmigo. Vamos a aprender. El objetivo de este primer programa, les dije, va a ser aprender lo más que podamos sobre estos métodos y sobre cómo utilizarlos y cómo aprovecharlos. Y pues nuestro objetivo es ver resultados a lo largo de los próximos meses. El primer programa estuvo planeado para durar 6 meses, el primer semestre de 1993, con ese grupo de jóvenes. Y ahí comenzó este gran viaje. Fue tan extraordinario que en esos 6 meses se superaron todas nuestras expectativas de lo que cada quien había tenido en mente que podía hacer ese programa. Y fue maravilloso porque entonces ahí yo comencé a entender, empecé a aprovechar las capacidades del subconsciente, y ahí empezó este gran viaje de 30 años, desde inicios de 1993. Entonces, esa experiencia marcó de una manera muy especial mi proceso de aprendizaje, y por eso vuelvo a la idea inicial, donde yo he mencionado que siempre yo les he dicho a las personas que es muy, muy enriquecedor tener alguna experiencia así mágica, sorprendente, donde activemos la capacidad de nuestra mente y veamos algún resultado sorprendente, aunque no sea trascendente. Al final, el que yo haya encontrado esas colchonetas no fue trascendente, ¿sí? Ya yo las utilicé en el siguiente año en que estuve impartiendo ejercicios aeróbicos, pero no fue lo trascendente de las colchonetas, que al final yo pude haberlas encontrado buscando en más lugares desde mi mente consciente, buscando dónde más podía encontrarlas. No existía entonces formas de comprar cosas por internet como ahora es tan práctico y tan simple entrar a plataformas como Mercado Libre, como Amazon o como cualquier otra plataforma que exista en cualquier parte del mundo y buscar nada más poner ahí lo que uno quiere y salen las opciones, elegir, comprarlo por internet y que nos llegue por algún servicio de paquetería. En ese tiempo no existía todo eso y había que pensar dónde podía uno encontrar algún producto que uno necesitaba y buscarlo en las tiendas, ir a un lugar a otro. Entonces, lo trascendente de esa experiencia no fueron las colchonetas que al final tuve. Lo trascendente fue cómo vi manifestar esta capacidad de la mente, de que la activé con esas 3 afirmaciones y que a los pocos minutos ya estaba yo llegando a un lugar que no conocía y estaba encontrando lo que yo tanto quería y necesitaba en este momento sin saber conscientemente que eso existía y estaba en ese lugar. Eso fue lo sorprendente. Y ahí lo que podemos ver ya ahorita, yo que puedo ver con claridad desde esta perspectiva de todo lo que ya conozco del subconsciente, pues es también la capacidad que tiene el subconsciente de atraer.
cómo mi subconsciente con esas colchonetas se atrajo, mi subconsciente atrajo a las colchonetas, pero como las colchonetas no podían venir a mí, pues yo fui a las colchonetas. Así funciona la atracción. Entonces, pues aquí te dejo esta primera experiencia, fue el primer resultado sorprendente que yo tuve con las capacidades del subconsciente, y gracias a esa experiencia hice esta travesía de 30 años. Si yo, ese día, no hubiera tenido esa experiencia tan sorprendente, quizás me hubiera olvidado de ese librito de visualización creativa, ahí que hubiera quedado todo como un recuerdo, y yo no hubiera hecho esta gran travesía de 30 años y todas las investigaciones que se derivaron, y tú no estarías escuchando esta historia. Pero esa experiencia fue muy significativa. Así que, pues yo te invito a que aprendas a utilizar las capacidades de tu subconsciente, porque va a ser como una llave mágica que te va a permitir abrir una incontable cantidad de puertas a lo largo de tu vida.